Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sistema de Justicia Propia, experiencias de pueblos indígenas en Veracatío y Zenú del Departamento de Córdoba, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. Conocer las experiencias del ejercicio de la justicia propia en los pueblos indígenas del país permite sensibilizar y fortalecer el entendimiento de las formas de administración de justicia que hacen parte del pluralismo constitucional reconocido. La coordinación interjurisdiccional es un proceso de vital importancia para el fortalecimiento de la justicia propia en los territorios. La conferencia del día de hoy nos transporta al departamento de Córdoba, bañado por los ríos Sinú y San Jorge, en cuyo territorio habitan los pueblos indígenas en Veracatío y Zenú. El propósito es reflexionar acerca de su cultura, cosmovisión y sistemas propios de administración de justicia, así como su experiencia en el ejercicio de la jurisdicción especial indígena y en la coordinación interjurisdiccional a nivel local. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Isamari Marrugo Díaz, abogada especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Nacional y en derecho constitucional, docente universitaria, formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y actualmente se desempeña como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, donde preside la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional en dicho departamento. Asimismo, tenemos el gusto de contar con el doctor Jaime Yarinson Yarupia Dómico, perteneciente al pueblo en Veracatío, abogado de la Universidad del Sinú, traductor e intérprete en lengua en Vera, facilitador en procesos interculturales, ha sido consultor para organismos de cooperación como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y actualmente se desempeña como NOCO, Autoridad Mayor del Pueblo en Veracatío del Alto Sinú. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Iván Negrete Ñáñez, perteneciente al pueblo indígena Zenú, formado en Derecho Propio y Jurisdicción Especial Indígena en el marco del sistema educativo indígena propio del pueblo Zenú. Estudios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Actualmente es el representante legal de la Escuela de Derecho Propio Indígena Zenú, delegado oficial en la Comisión Departamental de Coordinación Interjurisdiccional de Córdoba y perteneciente al Grupo de Apoyo de la Organización Indígena Nacional, Gobierno Mayor en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas. Doctora Isamari Marrugo Díaz, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, Mónica. Gracias. Desde Montería, un saludo a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por su conducto extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todas las autoridades indígenas de los pueblos en Veracatío y Zenú que nos acompañan, a los servidores y servidoras judiciales que también están conectados y las más personas que nos acompañan en esta tarde en esta videoconferencia. A continuación, les haré una reseña dentro de la capacitación Sistema de Justicia Propia Pueblos Indígenas en Veracatío y Zenú del Departamento de Córdoba, de lo que ha sido el fundamento de esa coordinación e interlocución en el Departamento de Córdoba. No sin antes destacar que el fundamento de todo este trabajo que viene haciendo el Consejo Superior en la rama judicial con los pueblos indígenas está fundamentado en el convenio 169 de la OIT,
que fue aprobado por Colombia por la Ley 21 de 1991 y que en sus dos postulados básicos nos enseña que el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su cultura, formas de vida e instituciones propias. También nos señala el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Es así como el artículo primero del convenio dice que este se aplica a todos los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. También se aplica a los pueblos de países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la conquista o de la colonia. Es así como es importante destacar la conciencia de la identidad indígena o tribal que deberá considerarse como un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones de ese convenio. También señala la responsabilidad que tienen todos los gobiernos de desarrollar con toda la responsabilidad y la participación de los pueblos todas las acciones tendientes a la coordinación y sistematización con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto por su integridad. Por consiguiente, el Consejo Superior, como órgano de gobierno de la rama judicial, desde 2002 comenzó a trabajar en todo ese espacio de buscar esos elementos fundamentales para lograr la materialización de la coordinación y la interlocución. Fue así como, mediante el acuerdo PSAA 12 del 9614 del 19 de julio de 2012, se establecieron las medidas de coordinación interjurisdiccional y de interlocución entre los pueblos indígenas y el sistema judicial nacional. El fundamento y las consideraciones de los argumentos que tuvo el Consejo Superior, lógicamente, están fundamentadas, como ya lo señalé, en el convenio 169, el artículo 7 de la Constitución Política, el 70, el 246, la misma ley 21 del 91, el artículo 5 del convenio 169, el 8.1, el 8.2, el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 20.1 de esa mencionada declaración, que consagra a las comunidades indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, también como a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. También el artículo 34 de esa declaración. El artículo 11 de la Ley 270 que reconoce a la Jurisdicción Especial Indígena como parte integrante de la rama judicial en Colombia. Las diversas sentencias de la Corte Constitucional que han establecido ese reconocimiento, entre comillas, porque debemos recordar que los pueblos indígenas no necesitan que nadie los reconozca como tales. Ellos per se tienen ese derecho, pero que a través de esta reglamentación se ha buscado establecer estos mecanismos efectivos. Es así como ese acuerdo en su objeto de aplicación señaló cuáles eran las medidas de coordinación interjurisdiccional y cuáles esos mecanismos de interlocución entre la rama judicial y los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, de conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales, la ley de origen, el derecho mayor o el derecho propio y la jurisprudencia aplicable. Los mecanismos y acciones de interlocución y coordinación interjurisdiccional entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena que se establecieron debieron ser y son coherentes con los valores culturales de cada pueblo y deben garantizar los derechos reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales a estos pueblos. Pero ¿cuáles son esos mecanismos de coordinación interjurisdiccional? El acuerdo señala que son, en el artículo 9 dice, las escuelas de derecho propio.
También en el artículo 10, la capacitación de jueces, magistrados y autoridades indígenas en formación intercultural. El artículo 11, la capacitación en restitución y formalización de territorios de comunidades indígenas. El artículo 12 señala la sistematización y divulgación de las decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena, y el artículo 13, las investigaciones y estudios. Vemos cómo desde que la expedición de este acuerdo, todos estos mandatos se han materializado. Esos son los mecanismos de coordinación, y los mecanismos de interlocución es la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, que señala y está creada en el artículo 14, pero que faltaba que a nivel local se extendiera esa misma dinámica, y fue así como el Consejo Superior expidió el acuerdo PSA A13 9816 de enero 22 de 2013, en donde se crean las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccionales. El Consejo Superior da ese mandato a los consejos seccionales, en aquella época salas administrativas, hoy consejos seccionales de la Judicatura, en virtud del acto legislativo 02 de 2015, con el fin de implementar esa coordinación interjurisdiccional y consolidar las políticas regionales para el fortalecimiento de la coordinación del sistema judicial nacional y de la jurisdicción especial indígena en las regiones. Estas mesas se desarrollan en todos los departamentos donde hay consejos seccionales, y en donde no hay consejos seccionales, los consejos seccionales del distrito a los cuales están anexos, pues se trasladan hasta allá o hacen las reuniones de manera virtual, pues a raíz de toda esta situación que cambió el panorama mundial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estarán integradas estas mesas departamentales? Por las organizaciones y autoridades indígenas regionales, por el Consejo Seccional de la Judicatura, en cabeza de su presidente, por el presidente del Tribunal Superior de cada distrito judicial, el director seccional de Fiscalía, la representación de las procuradurías regionales, provinciales, distritales y de la Procuraduría General según el caso, de la Defensoría Regional del Pueblo, de la Dirección Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a su vez también de la Dirección Regional de los Establecimientos de Reclusión, la Dirección Seccional del CTI o Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Dirección Regional y Seccional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y las comisarías de familias de los municipios donde hayan los asentamientos de los pueblos en cada distrito judicial. Pero ¿cuáles son las funciones tanto de la Comisión Nacional y a su vez se extienden a las mesas departamentales? Son servir de un espacio de concertación e interlocución entre el Sistema Nacional Judicial y la Jurisdicción Especial Indígena, elaborar plan de acción anual en materia de Jurisdicción Especial Indígena, propender hacia la formulación de una política de Estado en lo relativo a la Jurisdicción Especial Indígena, también servir de instancia de seguimiento y control a la ejecución de las políticas en materia de Jurisdicción Especial Indígena. En el departamento de Córdoba, que está integrado por 30 departamentos, en algunos del sur de Córdoba y en el norte del departamento, se encuentran nuestros pueblos en Veracatío y Pueblo Zenú. Las organizaciones que tienen representación en la mesa departamental como autoridades indígenas regionales son el Resguardo en Veracatío del Alto Sinú de Tierra Alta, el Resguardo también del pueblo en Vera, Quebrada Cañaveral de Tierra Alta, el Resguardo Indígena Dochama, también ubicado en Tierra Alta, y del pueblo Zenú, el Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge, el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento con sus anexos en el municipio de Chinú, Pinchorroy Chimá y en Sagún. Adicionalmente, hay comunidades del pueblo Zenú no resguardadas, como los cabildos indígenas La Esperanza de Chuchurubí de Cereté, Cabildo Indígena El Porvenir de San Antero, Cabildo Indígena Nueva Ilusión de Versalles en Tierra Alta. Es así como se han desarrollado desde 2017 la primera mesa departamental
Posteriormente, la segunda mesa, en ese momento solo fue pues el conocimiento y de presentación de lo que era este sistema de coordinación y de interlocución. Luego, el 6 de diciembre de 2018 fue la primera mesa departamental con temáticas relacionadas a capacitaciones con presencia de autoridades indígenas y de autoridades judiciales en conflicto de competencia, en programas desarrollados también con el apoyo de USAID para la sostenibilidad de las mesas, experiencias de coordinación con la COCOIN, sugerencias para el funcionamiento de la mesa, paneles de fortalezas y debilidades que se presentan en los territorios. Luego, la tercera mesa, se realizó el 15 de febrero de 2019 en el Cabildo del Porvenir de San Antero. Fue por primera vez que se inició la discusión del reglamento de la mesa. Luego, continuamos con la cuarta mesa el 30 de julio con apoyo de la USAID. La mesa anterior fue realizada con apoyo de la CBS, de autogestión, del Consejo Seccional de las represas de Urrá, y la del 30 de julio, con el apoyo de la USAID, se llevó a cabo en Montería y fue donde se aprobó el reglamento de la mesa departamental. La quinta mesa se realizó el 5 de diciembre de 2019, también en Montería, con el auspicio de la USAID. Se hizo todo, se destaca la presentación de unos videos realizados por la USAID en donde dan las muestras del ejercicio del derecho propio, tanto del pueblo Embera como del pueblo Zenú. Hicimos una presentación de la estructura de la rama judicial para darla a conocer a todos estos representantes de los pueblos. También la Fiscalía presentó la Directiva 012 como experiencia de aplicación. También se hicieron varias recomendaciones por parte de Medicina Legal para cómo poder manejar los elementos probatorios desde el derecho propio de los pueblos indígenas. También toda la experiencia de coordinación a través de una construcción de un cronograma de visitas por la Fiscalía a los territorios. La última mesa se llevó a cabo el 28 de mayo de este año, fue virtual, con unos temas específicos relacionados con los centros carcelarios del pueblo Zenú. Entonces podemos concluir que el sistema de coordinación e interlocución en el departamento de Córdoba se ha materializado, logrando esa verdadera escucha y trabajo coordinado con los pueblos indígenas de nuestro departamento, y no solo las autoridades judiciales, sino todas aquellas que hacen parte de la mesa, como ya lo señalé. Muchas gracias, doctora Mónica. Doctora, muchísimas gracias. Y vamos al fragmento de pregunta. ¿Qué mecanismos de fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena se han implementado a través de la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional, doctora? Bueno, Mónica, en los mecanismos de fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena que se han implementado a través de la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional, y los avances que se pueden resaltar son la implantación del reglamento de la Mesa Departamental de Coordinación, como ya lo señalé, desde el 30 de julio de 2019, que ha facilitado el desarrollo de la realización de las mismas, con unos establecimientos y parámetros claros, en donde hay la participación de todos los pueblos que escogieron a sus líderes, hay una subcomisión de temas de género, están todos los representantes debidamente identificados. También todas las actividades de capacitación y actualización en temas de interés, tanto a jueces como a miembros de los pueblos indígenas en Veracativo y Zenú, en derecho propio y en el sistema judicial ordinario. Adicionalmente, se han generado canales de comunicación directos con los representantes de las entidades que integran la mesa, para que sin necesidad de que haya una reunión ordinaria de la mesa, estos puedan acceder directamente a esas entidades y resolver de manera directa los casos, inquietudes o peticiones relacionadas con las competencias de cada entidad representante en la mesa. Muchísimas gracias, doctora. No, Y continuamos con el doctor
James Jarlenson Yarupia. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Klamera sawa landrusida ya kiutabe llevarira mamina dairamba daise se huwa de nemburu daita se zida bera kombe buru inkauni nani dai urangara sawa badata sawa oi barata ikani krincha biata ara wain baraka puni amba waraminka huwa areba diait. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que se encuentran en este escenario, especialmente para las autoridades indígenas que hoy nos acompañan y a todos los hermanos indígenas que hoy están en este espacio virtual. También agradecer a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado en esta videoconferencia. El tema que me corresponde es acerca de la justicia propia del pueblo en Veracatí. Para hablar de justicia propia del pueblo en Veracatío es importante primero hacer una pequeña introducción acerca de los orígenes de esa justicia, porque una cosa es la justicia propia y otra cosa es la aplicación de la justicia propia. Y bajo esa lógica considero que los fundamentos importantes de esta ley del pueblo en Veracatío, de estos orígenes, son la espiritualidad, ¿sí? Ese es el fundamento sine qua non de la justicia del pueblo en Veracatío. Bueno, ¿y cómo es esa espiritualidad? Bueno, precisamente son nuestros mayores los que tienen esa capacidad, tienen esa virtud de comunicarse con todos aquellos espíritus que conviven en el territorio, ¿sí? El río tiene su espíritu, los árboles frondosos tienen sus espíritus, cada uno de estos elementos de la naturaleza tiene su espíritu. Nosotros no somos, el hombre o el ser humano no somos lo más en el territorio, nosotros somos uno más en el territorio. Partamos de esa lógica. A veces de algunas cosmovisiones se cree pues que nosotros somos los que somos ¿cómo lo manifestaría? Los más relevantes dentro de la naturaleza, y no. En el territorio, en la selva espesa, vamos a apartarnos de esta urbanidad, de estos edificios, vamos a apartarnos de esta administración, por así decirlo, de toda esta estructura. Vamos a contextualizarnos en la selva, en el territorio indígena, donde convergen los animales, los ríos, las montañas, los hombres y también los espíritus que son quienes nos guían. A partir de que hay esa comunicación del mayor o del Jaibana, que es el sabio espiritual, ese es el mediador de cómo debemos comportarnos en el territorio, ¿sí? Él es quien a través de los sueños nos ilustra al día siguiente cómo debemos comportarnos en el territorio, porque ya hay un mandato espiritual. Esa es la ley de origen, ese es el fundamento de nuestra justicia. Por ello nosotros, cada núcleo familiar, su padre, su madre, tiene la obligación, por así decirlo, de orientar a sus hijos, de enseñarle todos esos valores, de enseñarle esas normas de convivencia en el territorio. ¿Para qué? Pues para que cuando el joven vaya, se adentre a la selva, no sea una persona vulnerable. 1. 2, para que los espíritus que habitan en el territorio reconozcan a esta persona, o en su defecto para que esta persona respete ese espíritu o se comporte, tenga un buen comportamiento dentro del territorio, ¿sí? Cuando vayan al río a pescar, a hacer esas faenas de cacería, de pesca, sepan comportarse, porque es que en el río no habita
solamente las piedras. Ahí hay un mundo de espíritus, ¿sí? Entonces, por ello el Hayvana nos dice cómo son las normas de comportamiento dentro del territorio. ¿Cómo nos protegen nuestros padres? Pues con plantas medicinales, con baños, con bebidas, con rituales. Todo eso va formando al hombre y a la mujer, obviamente, los va blindando, los va protegiendo de cualquier mal que pueda haber en el territorio. Cuando nosotros tenemos todos esos fundamentos de vida, cuando tenemos todas esas manifestaciones culturales, nosotros podemos poder saber vivir, saber convivir, saber pervivir. Si nosotros no tenemos esos fundamentos, cuando se nos presenten unas situaciones dentro del territorio, no vamos a saber solucionarlas. Y para adelantarme un poco a mi intervención, hoy desafortunadamente ya nos toca recurrir en cuando se presenta una situación como esta, a la jurisdicción ordinaria. Entonces, la idea, la tesis de las autoridades indígenas del pueblo en Veracativo es fortalecer esas bases, ¿sí? Fortalecer hacia adentro. Decía mi abuelo, hijo, usted puede aprender de la cultura ordinaria, de la cultura occidental o mestiza, todo lo que quiera, pero nunca se le olvide sus orígenes. Eso significa de que hoy, como autoridad del pueblo en Veracativo, al momento de yo poner en práctica ese cargo, esa encomienda de autoridad, debo dirimir aquellos conflictos con fundamento en la ley de origen, en la espiritualidad, en la sabiduría milenaria. En ese sentido, yo estoy aplicando justicia propia porque es mía, nuestra, porque es de nuestros sabios, eso es una sabiduría milenaria. Pero si yo, autoridad indígena, aplico a un caso en concreto jurisprudencia de la corte, jurisprudencia o algunos mandatos que me estipulan los códigos, que me estipula la legislación ordinaria, yo no estoy aplicando justicia propia, yo estoy aplicando justicia ajena. ¿Sí? Entonces yo quiero que partamos de tener este contexto. Ojalá me esté haciendo comprender un poco y no los termine de enredar. Bueno, aquí quiero ser un poquito pues pedagógico, ojalá se esté dando. El papel de la mujer, fundamental porque es la que nosotros a nuestro criterio y en la práctica hemos visto que la mujer es la primera autoridad del pueblo en Veracativo, es la que de alguna manera tiene es la que pone en práctica esa sabiduría milenaria, esos mandatos de origen, ¿sí? Ella es, cuando está embarazada, a través de la bebida, va contextualizando, va formando, va dándole a conocer a los espíritus de la persona que van a hacer, que la proteja, que la mantenga sana de todo mal, ¿sí? Desde el vientre de la madre inicia la aplicación de justicia propia, ¿sí? Entonces mire el papel fundamental que tiene la mujer. Hoy el mismo contexto y la misma inserción de la política de Estado a los territorios es que nos han dicho, ustedes para dialogar conmigo deben de constituirse en asociaciones, en cabildos. Mucha gente todavía cree que cuando se habla de cabildos se refieren a indígenas. No, el cabildo es una palabra castellana, ¿sí? Entonces, la mujer hoy en día, o las autoridades ya tienen que constituirse para poder dialogar con el Estado, con la institucionalidad. Y nosotros hacíamos una observación, una sugerencia que el Estado es quien debería prepararse para interactuar con nosotros, con las autoridades. ¿Qué tal que yo no hablara el castellano como pasa mucho acá? ¿Cómo me iba yo a
cómo iba yo a interlocutar con la institucionalidad. Es una obligación de Estado, de política de Estado, que debe mirar de qué manera se comunica conmigo, no mi obligación. Esa es una perspectiva que hablamos mucho acá entre las autoridades, pero bueno, ese es el sistema, así se ha permitido y se está trabajando. Entonces, la mujer indígena desde el vientre de la madre empieza con ese proceso. Nosotros no le llamamos aplicación de justicia, nosotros no le llamamos, esa es la justicia, nosotros le llamamos en lengua materna urangá, ¿sí? Es una forma similar de hablar de justicia en el veracatío. ¿Y urangá qué significa? En castellano significa conjurar, proteger, pedirle a los espíritus que me proteja a mi hijo, por hablar de manera hipotética. Eso es conjurar. No es conjurar y llevarlo a un contexto de maldad, de brujería, de esas cosas. Entonces, cuando los pueblos indígenas tenemos, o cuando las autoridades indígenas tenemos estas bases, estamos poniendo en práctica lo que milenariamente han hecho nuestros abuelos, nuestras autoridades, ¿sí? Hoy nos hemos de alguna manera focalizado, quizá por la misma situación del contexto, ¿sí? A que hoy recurrimos a la jurisdicción ordinaria, y es un trabajo, es una situación de mucho trabajo, de mucha corresponsabilidad para que los pueblos indígenas vuelvan a retomar su esencia. En el pueblo en Veracatío, de a grosso modo, esos son como los fundamentos de la ley de origen, cómo nacen, cómo se aplican, desde cuándo se aplican y cuándo se van a dirimir los conflictos. La persona el juez, por así decirlo, la autoridad que va a dictar una sentencia, debe hacerlo con fundamento en aquello propio, lo que milenariamente tenemos y administramos, ¿sí? Lo de la Constitución de 1991 apenas nos reconocieron hace 21 años. Mi abuelo aplicaba justicia y murió de 96. Me gusta siempre recordarlo porque fue una figura de autoridad que siempre puso en práctica esa sabiduría milenaria. Entonces, hoy hacemos un acercamiento entre las jurisdicciones porque, lo decía la doctora Isamari, es importante alfabetizar al país en justicia propia. Es cierto pues que con la Constitución del 91 se reconoció la jurisdicción especial indígena, pero es algo formal, porque los pueblos, ya lo manifesté, los pueblos indígenas milenariamente, el pueblo en Veracatío es uno de los pueblos más grandes aquí en el país y tenemos nuestra etnia también está en Panamá, en Ecuador, ¿sí? Y siempre hemos administrado justicia propia, derechos, deberes, tenemos un ordenamiento jurídico propio, ¿sí? Etcétera. Por lo tanto, pues se valora que los funcionarios hoy de la rama judicial estén a tono con la carta política, pero hay que ir más allá de esos mandatos formales porque estamos presentando de pronto, no sé, y a veces desconocimiento cultural en este país tan diverso, particularmente pues cuando se presenta un conflicto en el que una de las partes es un indígena. Entonces, la jurisdicción especial indígena también se ha ido reduciendo solo a temas penales, y eso es algo que nosotros debemos manifestarlo en estos espacios, ¿sí? Y eso es un error muy grande. Los pueblos indígenas no hablan de una clasificación del derecho como se ve desde la academia. Acá nosotros no clasificamos, por ejemplo, el derecho penal, el derecho administrativo, familia, etcétera, el civil, ¿sí? Los pueblos indígenas hablamos de una ley de origen, y es allí pues donde están esos mandatos milenarios, donde está el contenido del orden de las cosas. Bueno, todo eso apunta al buen vivir.
¿sí? El contenido jurídico es mucho más rico que es muy rico, pues, no es más que el otro, ¿no? Sería irresponsable al yo manifestar eso, pero sí es muy rico. Por ejemplo, los indígenas no solo dirimimos conflictos en las comunidades, sino también velamos por la materialización de una formación preventiva mediante el consejo, ¿sí? Donde hay autoridades como el Jaibaná, como lo manifesté ahorita. Yo sí quisiera aquí aclarar un poquito Jaibaná, qué significa Jaibaná. Por ejemplo, en la Sierra Nevada ya tienen al Mamo, que es el sabio, la autoridad suprema, quienes tienen esa capacidad o esa virtud de comunicarse con la espiritualidad. Y me va a salir un poco de contexto, quizá no, y eso es esa capacidad de comunicarse, por así decirlo, con la espiritualidad, es una sabiduría milenaria. Eso lo hacemos milenariamente los pueblos indígenas, lo hacen milenariamente los pueblos afroamericanos, lo hacen milenariamente los campesinos, los no indígenas y que han vivido en el territorio también, porque el territorio, allá conviven muchas personas, ¿sí? Eso es vigente, eso no está, no es algo obsoleto, eso es algo que todavía se aplica, ¿sí? Eso es a veces desde Occidente se cree que la ciencia es el todo y que la academia y sus fundamentos no hay más sino que tener que, se me va la palabra ahora, que demostrar. No, acá eso no se demuestra, simplemente se vive y eso es algo muy vigente. Entonces el Jaibana, Jai significa espíritu y Baná significa el conocedor de esa sabiduría. Jaibana, la persona que tiene esa sabiduría, ¿sí? Esos son personas que se han educado de manera espiritual o cultural para servirle a su pueblo sin que a cambio por lo menos haya una retribución pecuniaria, ¿sí? En las comunidades indígenas se hace una pedagogía ancestral para que las personas no hurten, no asesinen, para que vivan bien, ¿sí? Acá en la Jurisdicción Especial Indígena en Veracatío también realizamos matrimonios. Eso es que una práctica, si hacemos el comparativo del derecho civil, realizamos pagamentos para el cuidado de la madre tierra, derecho ambiental. Todas estas prácticas se han hecho tradicionalmente de manera milenaria. Entonces, quiero ir concluyendo algo de que la Jurisdicción Especial Indígena no la podemos ver como, voy a utilizar un término, como la cenicienta de las jurisdicciones, no señor. La Jurisdicción Especial Indígena tiene un reconocimiento constitucional, también tiene un reconocimiento por los acuerdos internacionales, ¿sí? Eso permite que las jurisdicciones estén al mismo nivel, ¿sí? Por ello se ha trabajado tanto con el Consejo Superior de la Judicatura en reactivar las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional, una experiencia hermosa donde se está ilustrando las realidades de los territorios y de manera coordinada estamos trabajando de la mano con el Consejo Seccional quien lo preside la doctora Isamari y en su momento la doctora Pamela. Entonces ya se ha avanzado ahí, se dejó una secretaría técnica montada, se dejó un reglamento de funcionamiento y la idea es continuar con esta operatividad, que hay cancha que hemos ganado y las autoridades del pueblo en Veracatío lo hemos visto ese escenario como el lugar donde se van a dirimir algunos conflictos que se presenten de pronto o donde haya que entrar a dialogar con la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Decía un amigo mío, la Jurisdicción Especial Indígena no es para arreglar solamente hurtos de gallina, ¿sí? Y era muy jocoso al decirlo, porque es que así a veces se ha calificado. No, tenemos la competencia para todo,
¿sí? ¿Que hay que coordinar? Sí. ¿Que nos hace falta mucho? Sí. Al igual que en la jurisdicción ordinaria, allá también tienen falencias. Entonces, nuestra tesis como autoridades indígenas es que hay que fortalecer hacia adentro. Desde el pueblo en Veracatío, si nosotros las autoridades seguimos aplicando justicia, poniendo, apalancándonos o copiándolo del sistema ordinario, no estamos aplicando justicia propia, estamos aplicando justicia ajena. Que tenemos que coordinar, claro, pero en ese sentido, pues, yo sí quería como ir concluyendo de esa manera. Tenemos la disponibilidad, queremos seguir aportando, soy una persona que estoy dispuesta de pronto a participar en estos espacios, no me las sé todas, me gusta aprender, pero también quiero compartir algunos fundamentos, algunos conocimientos que he adquirido acá en la organización indígena. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho, ojalá me haya hecho comprender. A la próxima trataré de ser más concreto. Pero bueno, la dinámica del pueblo en Veracatío, de la jurisdicción especial indígena, es grandísima. Y explicarla en 20 minutos es a veces un poco complejo. Viga, Maramba, Mubedata, Unicidad Vera, Morasobia Togo. Gracias por escucharme, a la orden, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor James. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo interviene la mujer en el ejercicio de la justicia propia del pueblo en Veracatío y en la resolución de conflictos? Ok, bueno, la mujer, ¿cómo interviene? La mujer interviene desde los inicios de la vida, desde la gestación. Ella en todo momento busca por poner en práctica los mandatos originarios, ¿sí? de educar, de proteger, de enseñarles acerca del respeto hacia la espiritualidad que hay en el territorio, ¿sí? La mujer es la que siempre, lo manifesté hace un rato, es la primera autoridad en la familia. Jerárquicamente, bueno, diría que la mujer es la que tiene ese perfil, ¿sí? Al momento de solucionar un conflicto, eso depende de la situación en que se presente. Hay situaciones que, por ejemplo, en los casos de mujeres, en una diferencia en el hogar entre mujeres o en la comunidad entre mujeres, la mujer es la que fundamenta o argumenta una decisión. Incluso nosotros, las autoridades indígenas, al momento de solucionar o de dirimir un conflicto, nos apoyamos en la capacidad que tienen las mujeres para expresar o argumentar un fundamento. Entonces pienso que la mujer indígena, como primera autoridad, siempre ha mantenido esa jerarquía, esa obligación de fundamentar el argumento para aplicar la justicia propia. Gracias, doctor James. Y vamos con la intervención del doctor Iván Negrete. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra, doctor Iván. Gracias, doctora Mónica. Shei, Num, Chinu, Pachamama, Colosina, Timorimán, Villule. Eso traduce en español, saludo desde nuestro territorio encantado de las aguas y maravilloso en adoración a la Pachamama, donde abunda la riqueza espiritual y donde hay grandes maestros de la tierra y protegen el tierra. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Javi, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y a las autoridades indígenas y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación me voy a disponer a contarles un poco sobre nuestra experiencia de justicia propia en el pueblo zenú, teniendo en cuenta que la justicia propia es considerada en nuestro territorio como el conjunto de prácticas originarias basadas en valores y principios culturales y ancestrales que son guiados desde nuestra ley de origen, desde nuestro derecho mayor, desde nuestro derecho propio, con procedimientos
propios y autónomos que regulan la vida social y cultural en la comunidad y en el territorio, orientados siempre hacia la armonía, el equilibrio, la restauración y la sanación. A lo largo de este tiempo de gran lucha y resistencia por el pervivir de nuestro pueblo zenú y por la reivindicación de nuestros derechos, nos hemos visto en la urgente necesidad de afianzar nuestro sistema de justicia propia zenú, ya que ha sido una herramienta fundamental que ha permitido consolidar la permanencia física y cultural de nuestras comunidades indígenas en el tiempo. Por ejemplo, en cuanto a nuestro sistema de justicia propia zenú, existe una estructura, la cual cuenta con 3 momentos. Por ejemplo, en el primer momento es la orientación de todo el proceso desde la misma comunidad y las autoridades indígenas. El segundo momento es la recepción, investigación propia y la resolución autónoma de los casos dentro de ese sistema de justicia propia. Y un tercer momento es el reintegro a la vida comunitaria de comuneros sancionados, que ya pues lógicamente hayan sido armonizados, equilibrados, restaurados y sanados. Yo les contaba con anterioridad que armonizar desde lo espiritual, equilibrar desde la concepción del cuerpo, visto como el templo de lo espiritual, restaurar desde el pensamiento para no volver a cometer esas conductas reprochables y sancionables, y sanar desde la concepción que tenemos entre territorio, entre hombre y territorio, hombre-naturaleza. Eso visto desde lo ancestral, buscando soluciones que permitan conectar los principios y los valores culturales de la comunidad indígena a la que pertenece el procesado. Esta estructura es fundada lógicamente desde esa ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio, con una serie de acciones que buscan que el comunero indígena, primero, reflexione sobre su situación. Segundo, pues que tenga contacto espiritual, cultural, territorial, familiar y comunitario. Tercero, fortalezca esa vida comunitaria. Cuarto, pues la disposición de la armonía permanente del espíritu. Este tratamiento, por ejemplo, se realiza por etapas. La primera, al ingresar al centro de armonización se realiza limpieza física, ya que desde nuestra concepción cultural, los centros carcelarios, por ejemplo, los ordinarios, están habitados espiritualmente por energías desarmonizadoras. En el caso de los que vienen de la jurisdicción ordinaria, e incluso consideramos también que puede contaminar además del cuerpo, también el espíritu, el territorio. Ese segundo momento se armoniza su cuerpo y espíritu, y tercero, se prepara física y culturalmente para su regreso a la comunidad indígena zenú, ejerciendo sus derechos y deberes comunitarios. En nuestro sistema de justicia propia, estamos convencidos de que la prisión ordinaria aísla a nuestros indígenas y los aleja de la posibilidad de retornar y reintegrarse a su comunidad, pues se ven en la obligación de asumir reglas y costumbres de la sociedad mayoritaria. Por otro lado, impacta negativamente a la propia comunidad, más si se encuentra en riesgo de extinción o en la cohesión colectiva que podría generar la pérdida de uno de nuestros individuos, teniendo en cuenta que nuestro pueblo indígena zenú se encuentra en extinción física y cultural, declarado así por la Honorable Corte Constitucional a través del auto 004 de 2009. En nuestro sistema de justicia propia, la aplicación del derecho propio por parte de nuestras comunidades se conecta con los derechos al debido de los presuntos autores de una conducta punible que para nosotros es concebida como una desarmonía espiritual. Por ello, el fuero indígena en este caso es comprendido como el derecho que le asiste a cada miembro individual de nuestras comunidades indígenas, en virtud de su pertenencia a esa comunidad, la cual consiste en ser juzgado por sus autoridades internas a la luz de sus propias reglas, procedimientos y costumbres enmarcadas en la autonomía y el autogobierno. Tenemos experiencias en casos donde el derecho fundamental a la administración de justicia de nuestras autoridades indígenas es desconocido, por ejemplo, por instituciones de la jurisdicción ordinaria, como por ejemplo algunos de los jueces y fiscales omiten los mandatos constitucionales establecidos en el bloque de constitucionalidad. En cuanto a la administración de la justicia propia, se refiere como derecho fundamental de nosotros, los pueblos indígenas. Se desconoce casi siempre esa autonomía, esa autodeterminación, el autogobierno, la ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio, los usos y costumbres, por lo cual nos hemos visto en la obligación de acudir a herramientas jurídicas constitucionales, como por ejemplo el mecanismo de la acción de
para la debida protección y garantía de ese derecho que ostentamos los pueblos indígenas en Colombia. Esto, pues, lógicamente lo contemplado por el convenio 169 de la OIT e incluso con lo que la Honorable Corte Constitucional ha expresado a través de la sentencia T266 de 1999, la T1026 de 2008 y la C882 de 2011, entre otras más sentencias en las cuales se reconoció el derecho de nosotros los pueblos indígenas a la justicia y conjuntamente con la jurisdicción ordinaria grandes avances en materia de coordinación interjurisdiccional gracias a estructuras propias nuestras que han sido determinantes, como por ejemplo la Escuela de Derecho Propio Indígena CENU, nuestra Organización Indígena del Caribe, conjuntamente con la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, MAPOEA, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, nuestra Organización Indígena Nacional Gobierno Mayor, entre otras más, las cuales sin dudas han permitido contundentemente empoderar a las autoridades indígenas, fortaleciendo nuestro sistema de justicia propia, mejorando las competencias de esa administración de justicia, visibilizando nuestros propios sistemas, la coordinación interjurisdiccional entre autoridades indígenas y las autoridades ordinarias. En cuanto al ejercicio territorial, también desde la Jurisdicción Especial Indígena ha permitido el fortalecimiento de nuestras guardias indígenas, entre otras. Por ejemplo, desde nuestro sistema de justicia propia, a través de la Escuela de Derecho Propio Indígena CENU, hemos logrado un relacionamiento sólido e importante con la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido un fortalecimiento de ese sistema. En el entendido, por ejemplo, de que nuestras guardias, gracias a esa operatividad en temas de nuestro sistema de justicia propia CENU. Lo anterior teniendo en cuenta que la coordinación interjurisdiccional de instituciones del Estado con nuestras comunidades indígenas se constituyen un pilar fundamental para garantizar y respetar el ejercicio autónomo de la jurisdicción especial indígena y la administración de justicia desde nuestras estructuras propias. Por lo tanto, y que los operadores judiciales mantengan una comunicación y coordinación constante con nuestras autoridades de las comunidades. Para finalizar, yo quiero agradecerle inmensamente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y al Consejo Superior de la Judicatura por propiciar estos espacios de ciclos de capacitación, al Consejo Seccional de Córdoba, en cabeza de nuestra magistrada Isamari Marrugo Díaz, por la permanente disposición y voluntad de fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena del Departamento de Córdoba. Por supuesto, queremos reconocer también el acompañamiento que hemos tenido de la Escuela de Derecho Propio Indígena CENU por parte también de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia y la Organización de Estados Americanos, a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía Seccional de Córdoba también, que ha estado articulando y coordinando con nosotros los asuntos relativos a los asuntos penales, a nuestra Organización Indígena del Caribe, a nuestra Organización Indígena Nacional Gobierno Mayor. En esa breve introducción que yo hago sobre nuestro sistema, nuestra experiencia en sistema de justicia propia, me permito concluir de lo anterior que el sistema de justicia propia nuestro es una de las herramientas más poderosas de nuestras comunidades indígenas, que ha permitido fortalecer la pervivencia étnica y cultural como pueblo CENU y ha permitido recrear y conectarnos permanentemente con esos saberes ancestrales que nuestros abuelos nos han dejado para la convivencia comunitaria desde lo físico, lo cultural y lo espiritual. Entonces, esa es mi exposición muy corta, tratando de ser muy resumido y muy claro. Doctora Mónica, si hay alguna pregunta, pues me dispongo a responderla. Más gracias. Doctora Mónica. Doctor Iván, ¿me escucha? Sí, doctora, perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas. ¿Qué prácticas de justicia propia del pueblo CENU puede resaltar, doctor? Bueno, entre las prácticas de justicia propia podemos resaltar las de nuestros mayores sabios, las de nuestros médicos tradicionales, la de nuestra mujer indígena, de las autoridades tradicionales, los líderes espirituales en las etapas o momentos procesales de la justicia propia,
que determinan y encausan el proceso hacia lo restaurativo y lo armonizador. Entonces, esa práctica me parece que es digna de resaltar en todo este engranaje y en toda esta operatividad de la justicia propia de nuestro pueblo seno. Doctor Iván, ¿y el papel que juega la mujer, cómo puede resaltarse? El papel de la mujer es determinante en todo el proceso de justicia propia, porque la mujer tiene la capacidad de equilibrar y armonizar, equilibrar lo espiritual y armonizar lo físico. La mujer es procesadora de esa sabiduría que es fundamental que vive en el tiempo desde lo espiritual y lo cultural. Nuestro agradecimiento especial a nuestros conferencistas invitados, a la doctora Isamari Marrugo Díaz, al doctor James Jarlinson Yarupia y al doctor Iván Negré por sus claras y pertinentes reflexiones sobre el ejercicio de la justicia propia de los pueblos en Veracatío y Zenú, su cosmovisión y su relación con la naturaleza, el entorno, la espiritualidad, asimismo acerca de la experiencia de coordinación interjurisdiccional y su importancia para el fortalecimiento, como bien lo manifestaron ustedes y la doctora, el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena y la aplicación del enfoque diferencial étnico en la práctica judicial, que sin duda contribuyen al respeto y garantía de los derechos de nuestros pueblos originarios y al fortalecimiento de la labor de la mesa departamental en otras regiones del país. Doctora Isamari, de nuevo nuestros agradecimientos a los doctores Yair e Iván de igual forma. Gracias a los servidores y las servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.